La redacción jurídica debe ser una de las competencias basales, fundamentales, que debe tener todo profesional del derecho, al lado de la lógica jurídica, al lado de la capacidad argumentativa, al lado de la oratoria técnica. Sin lugar a dudas, la redacción jurídica se yergue como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo profesional. Y cuando hablamos de una redacción jurídica eficaz, se requiere la sumatoria de tres sumandos: claridad, precisión y corrección. Sin embargo, no siempre se da esto y sentimos que a la redacción jurídica se le ha bajado el precio fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas, porque se piensa que es algo que viene adherido al logro profesional y no tiene mucho que ver. Es una competencia que se puede ir cultivando y desarrollando de manera paralela y además necesaria. Y en segundo lugar, la llegada de la oralidad como que se ha dado a pensar de que la escrituralidad pasa a un segundo plano, y no es así. En EGACAL desarrollamos de una manera permanente los cursos de redacción jurídica y hemos advertido 7 hierros comunes que los vamos a analizar en los siguientes minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de EGACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, Redacción Jurídica, los 7 pecados capitales. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, en el desarrollo de la redacción jurídica es frecuente encontrarse con una serie de extravíos que lo hemos denominado pecados capitales, para llamar la atención que su corrección tiene que ser inmediata. Comenzamos. Número 1. Las oraciones extensas. Esto es, encontramos oraciones muchas veces de 20 palabras, 25 y hasta 30. Obviamente, mientras más larga sea la oración, va a ser más difícil la comprensión. Una oración debiera tener 10 o máximo hasta 15 palabras y luego establecer un punto seguido, un punto aparte, un punto y coma, una coma que luego se genere con un conector para que esto se haga mucho más entendible. Recuerden que el propósito de la redacción es una comunicación clara y efectiva. Número 2, los párrafos unioracionales. Esto es, normalmente el párrafo es un conjunto de oraciones. Si nosotros establecemos todo un párrafo con una sola oración, entonces tengan la seguridad de que esto va a ser de muy difícil comprensión. Además que va contra la naturaleza propia, que significa que un párrafo sea la suma de oraciones que traten de un mismo tema. Número 3, el uso incorrecto de los conectores. Muchas veces, al momento de unir las oraciones, no se tiene en cuenta los conectores que sean más apropiados, sea en algunos casos para referirse a lo mismo, en otros casos para contraponer o en otros casos para poder llamar la atención sobre una determinada enumeración. Se coloca normalmente ahora bien, es preciso, es oportuno, que definitivamente no obedece a la naturaleza de una redacción jurídica eficaz. Número 4. Enumeraciones complejas. En el derecho es muy común realizar una serie de enumeraciones, por ejemplo, en el ámbito procesal referido a los hechos. Y esto generalmente se realiza de una manera horizontal, uno detrás de otro separado por comas. Si nuestro propósito es lograr una claridad en la comunicación, lo mejor es que la enumeración sea de manera vertical. 1, 2, 3, A, B, C, D, y que finalmente sea de un mayor entendimiento desde el momento que se le hace una mirada general. Número 5. Uso incorrecto del pronombre mismo. Esto de recurrir al mismo
Es una recurrencia que puede valer en tanto sea extraordinaria, en tanto no tengamos, digamos, alguna sinonimia o alguna manera de poder realizar un giro en la oración, pero cuando su uso ya se convierte en una costumbre, se convierte en una redundancia, se convierte en una repetición, definitivamente erosiona la calidad del texto comunicativo. Número 6. Uso excesivo de latinismos y extranjerismos. Cuando se da esta característica, se logra allí una confusión antes que lo que generalmente se busca, que es establecer en el texto una mayor relevancia y, cuando no, demostrar una erudición. No es así. Ya el derecho, por su nacimiento en Roma, tiene algunos latinismos que forman parte del lenguaje jurídico. Habeas corpus, habeas data, contrario sensu, que definitivamente es casi de un entendimiento general. Sin embargo, cuando se recurre al acuo, al adquem, entonces el lector, quien recibe, el receptor de nuestro mensaje, ya comienza a tener algunas dudas, algunas dificultades, y esto definitivamente quita el centro de atención de lo que es el propósito. Lo mismo con los extranjerismos, sino la llegada del precedente como una institución del common law establece el uso del overruling, o en el ámbito constitucional el término del impeachment para referirse al juicio político. Nos parece que han llegado las instituciones de manera directa, sin una traducción, entonces su uso es válido. Pero cuando ya nosotros señalamos que existe una institución en español y luego anotamos que en francés es tal naturaleza o que en inglés se le conoce como tal, entonces estamos desviando el propósito de que nuestro mensaje llegue de una manera nítida. Y por último, número 7, creer que el derecho tiene un tecnolecto, es decir, que el derecho tiene un lenguaje propio. No es así. No es que el derecho tenga una redacción o tenga un vocabulario que sea propio para utilizar en una determinada redacción. No, ya es el derecho mismo quien establece términos como concusión, como casación, como interlocutoria. Ya es propio de la complejidad o de la profundidad del conocimiento jurídico. No necesita que nosotros emparejemos otra terminología complicada. Estos son, a nuestro criterio, los 7 pecados capitales de la redacción jurídica, una redacción a la que habría que esclarecer. Generalmente el comienzo de todos estos hierros es cuando confundimos la cantidad con la calidad. Es frecuente escuchar a autores que dicen: tengo un libro de 800 páginas, como que si la cantidad de páginas nos hablara de la calidad de la investigación o de la publicación. Y en esto también se suman algunas universidades y escuelas de posgrado, cuando señalan que en determinadas tesis se deben tener un número mínimo de hojas o de palabras. La tesis seguramente debe someterse a determinados parámetros de investigación, pero nunca la cantidad de páginas. Eso surge de manera espontánea. Por último, esto ya será de calificación del jurado si el número de páginas significa un defecto o un exceso en la investigación. Sin lugar a dudas, mucho que hacer, y acá, cada bimestre en EGACAL iniciamos un nuevo curso de redacción jurídica eficaz. Suscríbase a Tribuna Constitucional, y programas como este los encuentra en el playlist de nuestro canal. No olvide suscribirse y no olvide que todo esto es gracias al apoyo que nos brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.